Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión. Buenas noches. Buenas noches, les cargué una actividad en su Classroom. No sé si ya lo checaron. Sí, ya ahorita lo estaba viendo. Sí, bueno, sí parece entendible la actividad que vamos a hacer. Ok, parece entendible entonces. Entonces no hay ninguna duda en lo que tienen que estar realizando en esa actividad, chicos. Es definir los factores de producción de una empresa y dar como una breve descripción con un ejemplo. O sea, poner los factores y dar, sí, algo muy rápidamente, definir a qué se refiere cada uno de ellos. Ujú. Por lo regular son cuatro. Cuatro son los factores. Entonces, ¿no tienen dudas? Yo no, pero no sé los compañeros. Ok, Ashanti, ¿tienes dudas en cuestión de la actividad, Ashanti? Ya se desconectó Ashanti. René, ¿me escucha, René? Creo que aún no nos escucha René. Ok, bueno, entonces, pues en el momento que puedan, Lourdes, lo checan también en esa cuestión y si tienen alguna duda, pues obviamente pues me pueden notificar en ese aspecto. Les voy a compartir pantalla, chicos, nuevamente. Entonces, dentro de esta cuestión de la teoría del consumidor, entonces comentamos, obviamente, lo que es los conceptos de preferencias del mismo consumidor, algunas restricciones presupuestarias, la función de la utilidad que le da, obviamente, a cada una de las cuestiones el consumidor final, algunas cuestiones de que pueden intervenir dentro de la curva de indiferencia, los tipos de bienes también en su momento, y también tenemos, aparte de esa cuestión pues de la teoría del consumidor, tenemos por contraparte la teoría del productor. Nos dice que en microeconomía, dice la teoría de la producción estudia la forma en que se pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Dice, estos productos pueden ser destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo como insumos. Recuerden de antemano lo que a lo mejor en determinado momento una empresa puede producir, sea el insumo de otra empresa para obviamente dar por terminado un producto y así llevarlo a un mercado hacia un consumidor final. Entonces, dentro de esta cuestión también incluye varios factores que intervienen dentro de esa misma producción para obtener los productos también o algún tipo de bien, la transformación y muchas otras cuestiones que entran dentro de esta teoría del productor también. Tiene que ver realmente con la eficiencia económica y nos dice que se define como eficiencia con la cual un sistema económico utiliza los recursos productivos a fin de satisfacer necesidades y se dice que un sistema económico es más eficiente que otro en términos relativos. Dice, si provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. Aquí mi interrogante hacia ustedes es que si consideran lo mismo en determinado momento, el ser eficiente y el ser eficaces, si es lo mismo desde su punto de vista o realmente creen que hay una diferencia entre esos dos conceptos. Yo digo que hay diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, eficaz es como lo rápido, lo disponible que se puede obtener
un producto o algo, y eficiencia que cumpla realmente los requerimientos para hacer cierta función, si es un trabajo o alguna, por ejemplo, si es una enfermedad, que sí Ajá. cumpla los requisitos para aliviarla. Ok, en este caso, bueno, tocaste un tema en cuestión de a lo mejor de salud. ¿Creen que las vacunas de hoy son eficientes o son eficaces? ¿Todas las vacunas que existen hoy serán eficientes o eficaces nada más? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? Eficientes, ¿no, profe? ¿Son eficientes nada más? ¿Eficaces no? Pues es que va a variar, depende de, vamos a llamar hasta del sistema inmunológico de cada paciente o de cada persona que fue vacunada. Ok, ahí sí, ya va a depender, si es cierto, en esa cuestión tienes razón, va a depender de cada organismo. Y en una razón económica o en alguna cuestión de alguna persona, en determinado momento, ¿cuál será la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz realmente? ¿O sí será lo mismo en ese aspecto? ¿En cómo, profe? ¿Cómo dijo? Que, bueno, qué es mejor? ¿Qué será mejor en determinado momento, independientemente en economía o en una situación personal? ¿Qué es mejor, ser eficiente o ser eficaz? Eficiente, ¿no? Porque cumpliría uno. Entonces, ¿el eficaz no cumple? Sí, también, pero bueno, va a variar dependiendo. ¿Cuáles serían las variaciones ahí para en determinado momento diferenciar uno y otra cuestión, por decir? Eficaz, que es como a corto plazo. Ok, eficaz, corto plazo, en cuestión de Por, tiempo. Ajá, porque yo lo había, bueno, había pensado, eficiente, cuando una persona es eficiente, se Ajá, puede llamar que es parte de una responsabilidad que tiene. Si, por ejemplo, yo llego al trabajo ahí con Lula a llegar a aprender cómo manejar el OXXO, cómo se cobra, si yo tengo la eficiencia, voy a ser eficaz. Pero necesito de ser primero eficiente en el momento, aprender para poder darle a la agilidad y ser eficaz. ok, son parecidas, pero en Sí. determinado momento muy diferentes en esa cuestión. Ahí lo mejor, obviamente, pues lo que apoyan muchos analistas en esa cuestión es ser eficiente. ¿Por qué? El ser eficaz es simplemente hacer las cosas bien. O sea, hacer las Uh-huh. cosas bien hechas y se acabó. No dar ni más ni menos, simplemente cumplir. eh, en la cuestión de trabajar, pues simplemente cumplir con las responsabilidades que se tengan, a lo mejor en tiempo, en forma, etcétera, etcétera, pero ser eficiente en ese aspecto, pues es dar más, a lo mejor en hacer las cuestiones en menos tiempo o en menos tiempo producir más en esa cuestión. Por ejemplo, la administración debe de ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos primordiales de la administración es hacer más con menos. Entonces, Exactamente. debemos de ser eficientes en ese aspecto, no simplemente el llevar una empresa bien, el que tenga, obviamente, producciones bien, buenas ventas, las finanzas sanas, no, también el producir más con menos, ver, obviamente, los costos, con menos costos, seguir teniendo más utilidades, seguir produciendo más en determinado momento, tener buen personal, y en determinado momento que los costos no estén muy por encima del precio de venta también. Entonces debemos de hacer más con menos. Una forma, si lo vemos en una parte de una persona, pues obviamente muchas personas simplemente, ¿qué es lo que hacen? Llegan al trabajo, por decir, una hora de entrada a las 8 de la mañana, salen a las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llegan a las 8, llegan todavía, se saludan, buenos días, y saludan a uno, saludan a otro, casi casi saludan a lo mejor a todos los trabajadores o sus compañeros. Y el Ay, cafecito. así es, el Y el cafecito. chisme. ¿Y cómo te No, fue en es que la el chisme noche? va dentro del café. Sí, es cierto, realmente, y eso pasa en esa cuestión. Entonces,
pero pues se está cumpliendo el horario, nadie está diciendo que no. Entonces en este caso son eficaces, están cumpliendo con el horario, después dicen, ok, tienes que hacer ciertas actividades, a lo mejor ya después de como a las 8:30, antes de las 9, empiezan a elaborar sus actividades, después están checando el reloj, a lo mejor unos 10 minutos antes de que dé la hora de la comida, del receso, pues ya como que las actividades como que dicen, pues ya hace hambre, y ahí se pierde un poquito de tiempo muerto en ese aspecto. Y Ahí se igual, pierde la eficiencia. exactamente, o sea, son eficientes porque, son eficaces, perdón, porque están cumpliendo sus actividades, lo están realizando bien su trabajo y se acabó, nada más lo realizan bien en el tiempo que obviamente se les está indicando, pero Por ejemplo, profe, así, yo le voy a poner un ejemplo que estoy viviendo en estos días. ok, Yo trabajo en una administración pública, estoy en el departamento de tesorería. ok, Entonces, en el año pasado, a raíz de la pandemia, el presidente se agarró a regalar una despensa por casa. Por ajá, la pandemia, obviamente, la gente no estaba preparada y necesitábamos copias de credenciales para que nosotros pudiésemos comprobar el gasto, vamos a llamarlo de cierta manera. claro, Muchas sí las obtuvimos, desafortunadamente la mayoría no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo que comprobar que gasté cierta cantidad, son alrededor de, vamos a llamar 1000 despensas, pero yo les digo a mis compañeros, ¿saben qué? El día de hoy vamos a sacar, por ejemplo, 500 despensas. El día de hoy tenemos entre todos los compañeros llenar los formatos y sacar 500 despensas. Hay quien hace 80, mientras ese hace 80, el otro hace 15. Ahí es donde entra la eficiencia de cada funcionario. así Son es eficaces correcto. porque llegan en el horario establecido, pero no son eficientes porque no cumplen con su trabajo como debe de ser. Es correcto, te doy la razón en esa cuestión y en determinado momento pues están repartiendo despensas también, pero 15 cuando otras personas dicen, pues oye, en el mismo periodo de tiempo, la duración del tiempo es la misma actividad, el mismo trabajo, la otra persona está cubriendo 80 personas también. Entonces, Exacto. ¿Qué está estas pasando personas, ahí? así es, esas personas son eficientes, exactamente, eso es a lo que vamos y no se les puede, en determinado momento a los que son eficaces, no se les puede, pues ni llamar la atención, ni mucho menos correrlos, porque están haciendo su trabajo, lo hacen bien. A lo mejor no como quisiéramos nosotros realmente, pero pues lo están haciendo en determinado momento, pues lo están haciendo bien, están cumpliendo simplemente. Eso es lo que Lentos pasa. pero seguros. Así es también. Es como pasa muchas veces con trabajadores, por ejemplo, con Comapa, por decir, eh, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de empresas que son pertenecientes a un gobierno municipal o en determinado momento gobiernos federales? Dicen, ok, vamos a trabajar sobre una fuga, a lo mejor una fuga que en determinado momento normalmente si nos costara en determinado momento costar a una persona privada y le pagáramos a alguien externo, dicen, ok, no, ¿sabes qué? Yo te estoy pagando y te estoy exigiendo, realízalo lo más rápido y pronto posible también, a lo mejor en 2, 3 horas lo tiene. ¿Y qué es lo que hacen? Ese cuestionan, por decir, poner el ejemplo de Comapa, pues a veces se tardan hasta un día o 2 días o hasta a veces hasta 3 días en hacer esa cuestión. Pues que ellos lo van a hacer, sí lo están cumpliendo, están solucionando el problema, pero pues se tardan en demasía en esa cuestión. Mientras ellos sigan cobrando, no hay ni una cuestión de por medio, no les importa y se tardan pues el tiempo que ellos deciden en su momento también. O sea, son eficaces porque pues están cumpliendo, pero no están siendo eficientes en esa cuestión. Ay, sí. Entonces, es lo que pasa y muchas veces pasa también en las cuestiones de burocracia, es lo que pasa cuando en determinado momento un trabajador, pues simplemente pues es un fantasma, o sea, ese fantasma es porque pues ni da más ni da menos, Ni aporta simplemente ni así suma ni resta. simplemente trabaja lo que es, Ujú. no se da a notar Nomás más, está ocupando el espacio. sí, o Sí, sea, nada más está trabajando. desafortunadamente hay muchísima gente en la administración de aquí del municipio que, o sea, ni cumplen bien con su trabajo y como dice, llegan a la hora, se van a la hora, hacen sus actividades, pero para ellos se les vuelve una rutina. Pero de repente yo pienso que es como todo, llega una nueva administración
y deben de trabajar a cierto ritmo. Se termina esa administración, llega otra y se cambia el ritmo de trabajo, pero pues siguen siendo eficaces. Así es, y por eso es la cuestión donde dicen, es que a lo mejor hubo una promoción, un ascenso, y ¿por qué no se me tomó en cuenta si llevo muchos años realizando lo mismo? Pues Exactamente. sí, sigues realizando lo mismo y exactamente igual, o sea, no das variaciones a nada y llega otra persona a lo mejor y obviamente trae la misma capacitación, pero trae mejor actitud, trae mejor disponibilidad, obviamente se pone la camiseta, en menos tiempo hace las cosas, apoya a compañeros en tiempo, obviamente como hace las actividades en menos tiempo, tiene más tiempo para apoyar en otros departamentos y esa persona realmente está siendo eficiente y esa es la persona que en determinado momento se va a considerar para una promoción o un ascenso. Esas son las grandes diferencias entre las personas realmente. Muy bien. Entonces aquí, pues Nomás que los obviamente envidiosos van a decir que es pura, es por, pura, sí, pura. es por barba luego, dicen. Sí. Sí, es la cuestión, es como los cangrejos, chicas. Ahí realmente hay que ser honestos dentro de esta cuestión en México. En México se es envidioso realmente. Hay que ser honestos en esa parte. Cuando es como una lucha de jaula, pues todos están dentro de una jaula y hay personas que realmente a lo mejor muchos tienen la iniciativa de salir y van escalando la jaula para salir. Y dicen, no, ok, no, vente para abajo, si yo me quedo, tú también te quedas. Y eso es lo que pasa muchas veces. En lugar de decir, ok, te apoyo, sal tú de arriba me apoyas a mí y vamos logrando esfuerzos. Y se ve muchas veces en cuestión económica también, valga la expresión coloquial, si uno está jodido, dice, si yo estoy jodido, todos vamos a estar Tú jodidos también. igual. Entonces, y no es la cuestión, porque si en determinado momento una persona sale adelante, se esfuerza, ok, si tú lo pudiste hacer, pues yo también lo puedo hacer. ¿Cómo lo hiciste? O sea, apoyarse en ese aspecto. Lamentablemente en México también en cuestiones gerenciales y de empleo se da esa cuestión. Muchas veces los gerentes o los que ocupan puestos de alto rango no contratan personas porque personas que son capaces, que van a ser en su momento, van a ser muy eficientes, por temor a cuidar, a perder su trabajo, por muchas veces por temor a que esa persona en determinado momento sea mejor que ellos, pero no se ponen a pensar que en determinado momento los pueden ayudar. Me ayudas obviamente a cubrir más espacios, más campo muchas veces, lo que a lo mejor yo en determinado tiempo me tardaba 10 horas, con la ayuda me tardo 5 y me puedo especializar en otro rango para yo poder subir, seguir subiendo y tengo una persona, porque todas las empresas van a decir, ok, ¿quieres aspirar a otro puesto? Ya tienes quien se quede en tu cargo. Ok, perfecto, sí, yo voy a aspirar a otro puesto y ya tengo una persona quien me va a cubrir muy eficientemente las actividades que yo estoy haciendo. Entonces, lamentablemente en México se da ese celo profesional muchas veces en no apoyar a que las demás personas sigan sobresaliendo. Entonces, obviamente, eso es lo que pasa. Hay como una parábola donde un padre le dice, no lo voy a repetir con las mismas palabras porque son antisonantes, pero un padre le pregunta al hijo, ¿y tú qué quieres ser de grande? Dijo, no, pues yo quiero ser menso. Ah, ¿por menso? Sí, yo quiero ser menso. ¿Y por qué menso? Es que siempre dices, pues es que el vecino menso tiene buen carro, el vecino menso tiene buena casa y el vecino menso, pues quiero ser un menso, ¿no? O sea, en lugar de enseñarle, pues a salir adelante en ese aspecto. Si el vecino puede, pues yo también puedo. Y dejar, pues, una cultura de desarrollo y de superación también, profesionalmente hablando también e individualmente hablando. Y eso pasa, realmente se ve reflejado en las economías. ¿Qué pasa con México y con muchas economías? Seguimos década tras década, siglo tras siglo en esta cuestión, en de que ya el mérito y el de que somos una economía en potencia, en desarrollo, pero nunca terminamos de llegar a la cúspide en ese aspecto. Por muchas cuestiones, muchos economistas dicen que porque somos mal gobernados, porque pues obviamente seguimos dependiendo la idiosincrasia de nuestro vecino del norte que es Estados Unidos, muchas cuestiones en este caso y pues obviamente pues hay que cambiar el chip en esa cuestión para obviamente seguir
yo defiendo mucho ese punto de vista, voltear a ver, tener visión global hacia otros mercados, no simplemente por el hecho que Estados Unidos sea nuestro principal comprador o socio comercial. Debemos de voltear muchas veces a ver a otros mercados. Ahí está China, está Japón, que son grandes. China, la primera economía a nivel mundial, pues realmente sus vecinos no son los que cubren, en este caso, pues la compra de todas sus mercancías. Ellos exportan a muchas otras partes del mundo, no necesariamente Japón no es su principal, es vecino de China, pero no es su principal comprador. Entonces, ellos tienen en esa cuestión una visión más generalizada de exportar hacia todo el mundo, no simplemente a sentirse geográficamente cerrados o ponerse algunas limitantes geográficamente hablando en ese aspecto. Ok, dentro de esta cuestión, pues obviamente tenemos principales conceptos, que es la función de la producción, la maximización de beneficios y obviamente la cuestión de las curvas o la indiferencia en la cuestión de costos. ¿A qué se refiere la función de producción? Pues obviamente es una función que representa la máxima cantidad que se puede producir de un bien con unos recursos. O sea, ahí simplemente, pues obviamente va como anillo al dedo en la cuestión de producir más con menos. Tenemos ciertos recursos y tratar de producir más, no producir menos con esos mismos recursos para obviamente satisfacer una demanda, que las demandas siempre van incrementando en ese aspecto y ofrecer más, tener más oferente hacia un mercado consumidor. No dice que la función de producción, obviamente de un productor, se relaciona con la cantidad usada de factores de producción, con la producción obtenida gracias a ella. Dice, el producto puede ser una economía, un sector productivo o una determinada industria. Por eso les puse la cuestión de esa actividad, de los factores productivos de una empresa. No sé si ya investigaron de algo de ello, chicas. Lo que nos dejó Sí. ahorita, Así es, algo. hasta lo entregamos, profe. Somos eficientes. En tiempo y de forma es correcto, son eficientes. Ok, díganme un factor de producción. El capital. Ok, la cuestión de qué otra manera le podemos llamar al capital. Bueno, manejaba lo que eran las materias primas, ¿no? Ok, los recursos, bueno, también se le conoce como factores de producción o recursos de la empresa. Uno de ellos es los recursos humanos, es correcto en esa cuestión. Entonces, lo que impera esta cuestión de la producción es de saber administrar eficientemente, no solo eficazmente, eficientemente esos 4 recursos o esos 4 factores de producción. Uno de ellos es como lo dijeron, la cuestión de humano. Hay otros que es los recursos materiales también, humanos, los financieros, el capital, como se le puede denominar también, y la tecnología es otro tipo de recurso. Son 4 recursos, muchas veces ponen algunos 3, merman la tecnología, pero la tecnología también en determinado momento es otro tipo de factor de producción, otro tipo de recurso. Entonces, saber bien administrar ese tipo de recursos, ¿para qué? Para que en determinado momento, pues obviamente sacar provecho de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque pues obviamente en determinado momento, ¿qué nos puede decir? A lo mejor tenemos el dinero para producir 1000 unidades, pero a lo mejor no tenemos la tecnología para producirlo, o a lo mejor sí tenemos el dinero, tenemos la tecnología, pero no tenemos la materia prima o no tenemos el recurso humano. Entonces hay que estar comprometidos y obviamente cada uno de los departamentos pues, son un engrane que en determinado momento tiene que funcionar a la par para poder obviamente redituar eficientemente esta cuestión y satisfacer pues todas las demandas que se nos presenten en un mercado consumidor. Entonces, si alguno de esos recursos merma, pues obviamente en determinado momento saber administrar o cómo reducir o cómo cubrir en determinado momento, obviamente la cuestión esa de producción, pero sin perder, pues obviamente la eficiencia dentro de esa misma función. Entonces, a eso se refiere la cuestión de producción. No porque nosotros en determinado momento ustedes sean administradores,
no quiere decir que no se van a envolver en determinado momento con la cuestión a lo mejor de finanzas o con la cuestión de producción. Muchos encasillan la cuestión de producción a ingenieros. No, también los administradores podemos estar, obviamente, nosotros involucrados en la cuestión de producción, en la cuestión de finanzas, en la cuestión de recursos humanos, en la cuestión de tecnología. No necesariamente alguna profesión está casada con esos departamentos o esas áreas. Entonces, debemos de estar involucrados en todas las áreas pertinentes. ¿Por qué? Porque en determinado momento lo que se produce tenemos un producto final, un artículo final que es con el que vamos a comercializar y debemos de saber, obviamente, todos los pros y los contras que en determinado momento puede afectar a ese artículo, servicio o producto final. Y una parte importante, pues obviamente, es la maximización de los beneficios. Nos dice que la producción se toman las decisiones de cuánto producir, de forma tal que dado el precio vigente en un mercado y teniendo en cuenta sus costos de producción, el beneficio que obtenga sea el máximo posible. Aquí todas las empresas, no hay empresas que no hay empresas que pierdan, todas las empresas quieren ganar, todas las empresas ganan. Aquí la cuestión es que siempre quieren ganar más. Aquí la parte primordial es reducir los costos. Si no pueden aumentar muchas veces el precio de venta, pues la clave es la reducción de los costos de producción. De esa manera van a maximizar los beneficios y en determinado momento, maximizando los beneficios, van a obtener mayores utilidades y esas utilidades se pueden canalizar o se pueden redistribuir en algunos otros aspectos que nos maximicen más beneficios a la vez. Hoy las empresas reducen costos, aumentan sus utilidades y esas utilidades las pueden reinvertir para producir más, generar más utilidades o lo que están haciendo hoy actualmente, que invierten en nuevos proyectos, nuevos productos, como lo platicamos de un inicio, nuevos productos que acaparen más ventas en el mercado, otras nuevas instalaciones, nueva maquinaria también, nuevas sucursales, que en determinado momento eso nos va a ayudar no simplemente a producir más, sino a producir más, en abarcar otro tipo de mercado, otro tipo de segmentación y nos va obviamente pues dar el resultado que es mayores utilidades y eso es lo que pues todas las empresas en determinado momento pues es lo que quieren muchas veces. Nos dice que la decisión de cuánto producir se desprende de tratar de maximizar. Obviamente la cuestión de beneficios da igual a los ingresos totales menos la cuestión de los costos totales. Entonces, eso nos maximiza o nos da la cuestión de seguir creciendo en un beneficio propio. Dice que los beneficios son máximos cuando se alcanza la máxima diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Obviamente hay un tope, claro que hay un tope porque no podemos en determinado momento reducir los costos como lo decimos, a lo mejor a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque en determinado momento a lo mejor el producto no va a salir igual o en determinado momento va a mermar la calidad del producto también y eso hay que tomarlo mucho en cuenta en esa cuestión. Y tampoco no podemos aumentar o exagerar en el precio de venta. Debemos de mantener un precio de venta competitivo porque si aumentamos, va a llegar el momento que los productos sustitutos u otras empresas, pues obviamente van a tener el precio muy por debajo de lo que nosotros podemos ofrecer a un mercado. Entonces, aquí viene la cuestión de oferta y demanda y encontrar el punto de equilibrio entre las dos. Ofrecer, sí, producto en determinada cantidad de producto a un precio que el mercado o el consumidor demandante esté dispuesto a comprar esa misma cantidad de producto a un precio determinado. Y aquí, pues obviamente impera la relación a la subsistencia de una cuestión de ganar. O sea, yo estoy vendiendo a un precio que me es competitivo, que me da rentabilidad y el consumidor pues obviamente está contento, estoy satisfaciendo una necesidad y a un precio que ellos están dispuestos a pagar en determinado momento. Pues a eso se refiere la cuestión de la maximización de los beneficios. Pero pues obviamente de antemano sabemos que hay curvas en los costos, hay cuestiones que a veces se encarecen, hay cuestiones que suben, bajan de precio, esa es la realidad.
hoy de las cuestiones que afectan realmente a El la pan, economía. Lula. El pa- Hoy hoy en día por ejemplo, sabemos de antemano, a lo mejor algunas empresas quieren mantener precios competitivos y los costos son fijos, pero ¿qué pasa si aumenta la gasolina? Aunque no aumenten los insumos, por ejemplo, el pan, si no aumenta el azúcar, si no aumenta la harina, pero aumenta la gasolina, que es el medio de transporte, pues automáticamente va a aumentar todo en esa cuestión. Entonces, son curvas que en determinado momento no va a depender de los productores, no va a depender de las empresas y simplemente pues se tienen que adaptar a esas curvas de costos en determinado momento. Nos dice esta cuestión, pues obviamente vende una cuestión recíproca, que es una gráfica de los costos de producción como una función de la cantidad total producida. Dice, es una economía de mercado libre donde las empresas productivamente eficientes usan estas curvas para encontrar el punto óptimo de producción, o sea, minimizar los costos al máximo y las enfocadas a la maximización de ganancias que pueden ser utilizadas para decidir las cantidades de salida para alcanzar dichos objetivos. Existen varios tipos de curvas de costos, dice, todas relacionadas una con otra, incluyendo las curvas de costos totales y promedios, hasta obviamente curvas de costos marginales por cada unidad adicional, que son iguales al diferencial de las curvas de costo total, y algunas se pueden aplicar en el corto plazo y otras en el largo plazo. Entonces, hay cuestiones, obviamente podemos tener ventas totales, pero pues hay cuestiones, a lo mejor hoy en día la pandemia vino a pegar mucho en esa cuestión, porque pues obviamente, les pongo un ejemplo, a lo mejor la cuestión de los Oxxos, que es lo que pasaba, tenían una venta promedio, a comparación a lo mejor no del año pasado, del año anterior, por decir, alguna venta promedio y obviamente pues se hacen comparaciones de año tras año versus años con años, pero se dio esta cuestión que nadie estaba preparado, nadie tenía contemplado. Ok, no se puede pedir la misma cantidad de venta porque afectaron otras cuestiones como el cierre de las tiendas, la disminución a lo mejor de la apertura en horarios, a lo mejor cuando un Oxxo abría 24 horas, hoy en día a lo mejor tuvo que cerrar a las 7 de la noche, 8 de la noche, entonces La sí, venta de alcohol. así es también la venta de alcohol. No sé cómo está por allá, pero en este caso en Tamaulipas, lo que impera es de que se vendía de lunes a sábado, perdón, de lunes a viernes, sábado y domingo no, y después cambiaron de lunes a viernes hasta tal hora y el sábado nada más hasta las 3 de la tarde, que es lo que hasta la fecha está, y el domingo no se vende. Ahí sí no se puede vender, entonces nada más se vende de lunes a sábado y el sábado nada más hasta cierta hora, hasta las 3 de la tarde en ese aspecto. Entonces, quieran o no, ese cambio, dicen, es que la gente como quiera va a comprar antes. No, pero sí merma esa cuestión también, porque los que estaban acostumbrados a lo mejor ir a cualquier hora, a las 12, 1 de la mañana, a comprar un Oxxo, pues hoy en día dicen, pues es que ya me acabé la cerveza, ya son las 4, ya no puedo comprar, ya me molé. Y esa es la razón. Y pega, obviamente, en las ventas y en las utilidades de cada uno de los negocios, independientemente de esa cuestión también. En la cuestión de los supermercados también, que se pusieran horarios, cuando a lo mejor cerraban a las 10, 11 de la noche, que tenían que cerrar a las 8, pues obviamente también merma esa cuestión, en la cuestión de poder igualar el factor humano en horarios y seguir pagando lo mismo cuando trabajan menos horas muchas veces, o juntar más personal en horas, en determinadas horas para que cumplan sus mínimos, sus 8 horas, pues también merma esa cuestión. No se quieran o no, sí ha venido a repercutir, obviamente, en pues, las ventas de cada uno de ellos. Pasa una cuestión aquí y se ha hecho un análisis, por lo menos en Tamaulipas, no sé, en otros lados, de que se ha vendido más en la pandemia que en otros años, aunque las tiendas hayan reducido el horario y aunque obviamente muchas veces se cerró otras cuestiones, a lo que yo he investigado y a lo que me han compartido muchas diferentes tiendas, Soriana, Walmart, H-E-B, el año pasado se vendió más que en años anteriores. No sé qué puedan opinar ustedes de eso, chicas.
Pues de primero sí se vendía mucho, pero como que ahorita sí bajaron un poquito las ventas. Se calmó en ese aspecto, por decir. Sí, Mermó Lo que entonces. pasa que yo pienso que la gente nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad. tal De vez. primero, de primero, bueno, al menos yo, en mi aspecto personal, me iba a la tienda con guantes y llegaba y me los quitaba y me daba como horror todo, ver a la gente, no quería que ni me tocaran la ropa y no, yo no salía. Pero pasando el tiempo y empiezan a salir los productos para la pandemia, que son los sanitizadores, el gel antibacterial, todas esas cuestiones, nos hace que seamos un poco más abiertos a lo que es la pandemia. ¿Qué es lo que haces? Vas a la tienda, vamos a llamar a Aurrera, compras tus productos, llegas y los lavas o los sanitizas y ya está. Yo, Pero yo, ya yo, no es tanto la compra, porque muchas, bueno, en ese tiempo se dio mucho que era las compras en línea y era el servicio a ajá. domicilio. Así es correcto, sí, sí, sí. De hecho, pues unos negocios de esa cuestión, pues obviamente tuvieron más auge, porque pues la gente estaba encerrada, no salía y pues obviamente tuvieron que dar esa cuestión. Yo también, o sea, ¿por qué se vende más? Porque en determinado momento mucho empresario detallista pues cerró realmente. O sea, muchas tienditas cerraron, no es lo mismo. Entonces, es toda esa venta, ese volumen de venta, pues lo canalizan los negocios más grandes que obviamente siguen subsistiendo. Y yo esta cuestión de la pandemia lo reditúo, lo comparo como lo que pasa en la frontera, por decir, en la frontera, por lo menos en la frontera Tamaulipeca, sí, Reynosa, Laredo, Matamoros, pues se vive mucha cuestión de violencia en ese aspecto. En el sexenio de Calderón, pues fue una violencia extrema también en muchas partes del país. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues la gente dice, pues es que tenemos que salir. O sea, aunque hubiera altercados, hubiera disparos, dicen, pues es que yo tengo que salir a trabajar. Al principio, pues obviamente salen con la incertidumbre, eh, porque a lo mejor no eran cuestiones que se vivían normalmente, pero la gente se acostumbra, créanme que se acostumbra a esa situación y ya pasa un tiempo y lo ve pues, normal ya, o sea, aprende a vivir en esa situación. Ujú. Entonces, es lo que ya estamos, yo creo, viviendo desde mi punto de vista en esa cuestión. Ya tenemos, o sea, decir, ok, ya pasó el encerramiento, ya pasó la cuestión de que la economía mermó, pues tenemos que volver a salir, tenemos que volver obviamente a trabajar normal, a seguir haciendo la vida normal y pues tenemos que aprender a vivir con estas nuevas circunstancias y en económicamente hablando, pues también nos tuvimos que adaptar. Así es. Aquí se hizo muy famoso uno que se llamaba motomandados. Ok, motomandados. Pedía y cobraban algo. Pedían, por ejemplo, uno, me traes 1 kilo de carne, me traes verdura y, o sea, varias cosas y te venía, ya venía y te pagaba, decían, son 150 de la carne, más las verduras 40, más 20 del mandado, son ciento y tantos. Ok. Bueno, sí, sí se manejaba acá, no pegó mucho esa cuestión, pegó más que nada que las empresas mismas tuvieran servicio a domicilio. Anteriormente acá en Tamaulipas se le decía mandaditos o enviaditos y eran personas que tenían moto y pues obviamente les encargaban cosas, ellos compraban con su dinero, llevaban, les pagaban obviamente y pagaban cierto porcentaje de más por hacerles el servicio, más que nada en esa cuestión. Pero sí, o sea, se trataron de adecuar en este sentido. Muchos, pues obviamente sacaron y vieron la oportunidad de pues, sacar mejor economía, tener mejor economía, y en su momento, pues fue factible. Hoy en día, pues se tienen que ajustar todas las cosas a lo que ya estamos viviendo normalmente. Ok, Así es. chicas, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche, buen inicio de semana y nos veríamos obviamente pues, el próximo lunes. Estén pendientes para una investigación en su Classroom. Muchas gracias por la atención y por conectarse. Gracias, Gracias, profe. profe. Bonito Hasta inicio de luego. semana.